Muchas gracias a todos por la invitación. Y la verdad que es bastante difícil hablar de criobiopsia estando aquí el doctor Poleri. Así que, de todas maneras, yo voy a tratar de hacer una breve síntesis bibliográfica para dejarle más tiempo justamente a nuestro invitado del día de hoy, a quien todos queremos escuchar. Si bien es cierto que los primeros reportes de criobiopsia vienen del año 2009 y empezamos a hablar del efecto Joule-Thomson y que el tamaño de las biopsias son mayores, la calidad es mejor y con mejor rendimiento diagnóstico, en realidad esto no es un método nuevo, es un método que los que peinamos canas lo vivimos en la década del 70, en la década del 80, con la crioterapia endobronquial, cosa que es distinta que la criobiopsia en realidad, porque esto tiene que ver básicamente con la criosonda, depende básicamente de este efecto en el cual uno puede generar temperaturas muy bajas por la descompresión a alta velocidad de un gas que puede ser óxido nitroso o dióxido de carbono. Eso genera temperaturas muy bajas que van a permitir una congelación del tejido, como estamos viendo por este lado, y uno va a poder tomar biopsias incluso bastante periféricas y congeladas. En realidad, cuando uno piensa en criobiopsia, piensa en la utilidad que ha tenido en todas estas patologías. Yo me voy a referir solamente a las primeras dos y voy a hacer fundamental hincapié en el valor de la criobiopsia asociada a la CEPID. Pero en realidad, en cáncer de pulmón, también hay bastante y es la evidencia más, diría yo, preliminar al respecto. Primer reporte por allá por el año 2008 y 12 pacientes y realmente se vio que la criosonda permitía biopsias más grandes, que la cosa era factible, segura, que permitía inmunohistoquímica y que permitía la tipificación. Lo más interesante de todo fue que vieron que en estos pequeño grupo de pacientes el área libre de artefacto era realmente significativamente mayor y permitía un diagnóstico muy adecuado, esto sí, en cáncer, por supuesto. Bien, entonces empezaron a surgir los primeros trabajos que comparan la biopsia con forceps con la criosonda. Y en realidad estos son dos trabajos, yo diría, clásicos, uno con 40, otro con 60 pacientes, donde todos ustedes ven claramente que el tamaño de la diferencia de tamaño es significativamente mayor para ambos, acá dependiendo del tiempo en que uno utilizara, y obviamente mayor rendimiento diagnóstico, salvo en este trabajo en que el rendimiento diagnóstico en el trabajo de Javari no fue significativo. Bien, vienen los trabajos con más pacientes, 300 pacientes, Alemania, rédito diagnóstico de casi el 90%, rédito diagnóstico total, y los primeros 55 casos que los compararon con forceps vieron que obviamente la diferencia era significativa cuando se usaba criosonda. Bien. Viene el trabajo multicéntrico nuevamente, ya con el doble de pacientes, 600 pacientes, casi 300 en cada rama, en los que se vio que efectivamente había diferencias significativas también entre la biopsia y la criosonda para el diagnóstico de tumores centrales. Obviamente, la diferencia era más significativa cuando el tumor tenía expresión submucosa y no exofítica, porque el exofítico prácticamente la biopsia y el forceps, si bien resultó significativa, también es buena. Bien, no sé qué pasó. En este mismo trabajo queda claro en la revisión de hasta acá que, bueno, ya no tenemos problemas con el tamaño, obviamente esto es mayor, y desde ya con el rédito diagnóstico también es importante la diferencia entre biopsia y criobiopsia. Dicho de otra manera, en otro metaanálisis más reciente, con todos los estudios que englobaron cáncer, en realidad el tamaño, la diferencia media estandarizada era significativamente mayor a favor de la criosonda, y esto ya vamos a discutir poco más, y el rédito diagnóstico también para tumores de pulmón resultaba más significativo para el caso de la criosonda. ¿Qué pasaba con los tumores periféricos?
Bueno, los tumores periféricos ustedes saben que son el gran dolor de cabeza y cuando se utilizaba EBUS periférico, lo que los endoscopistas a veces podemos ver, digamos, y se utilizaba en una cohorte no demasiado grande, de un poco más de 40 pacientes, cuando el tumor era visible por EBUS, este era el rédito por biopsia, este era el rédito por criosonda. Y en algunos casos en que no se logró diagnóstico por forceps, también por criosonda. En resumen, de cáncer de pulmón, el rédito de la biopsia con forceps está alrededor del 70%. Si combinamos todos los métodos endoscópicos hasta la crio, el rendimiento es bastante más alto. Y a veces el rédito de la criobiopsia es igual a prácticamente todos los métodos endoscópicos combinados, similar a todas las muestras juntas. Y faltan más estudios para lesiones periféricas. Eso sería el resumen de crio en cáncer de pulmón, que no tiene nada que ver con la crioterapia de los años 80. Bien, bueno, en enfermedades intersticiales difusas, también el primer reporte data de Alemania del año 2009, y nuevamente acá lo primero que empezamos a hablar es del tamaño, y efectivamente el tamaño es significativamente mayor para la criosonda que para las biopsias. En realidad este es un estudio de 40 y pico de pacientes. Bien, los diagnósticos, como ustedes están viendo en este trabajo, obviamente eran mayores a favor de mayor diagnóstico de enfermedades no UIP, aunque algunas sí, también se incrementó el diagnóstico en este caso, y en 2 casos hubo que llegar a biopsia pulmonar de esta cohorte de 41 pacientes. ¿Cuáles son las potenciales complicaciones? Y sí, esto es el tamaño de la criobiopsia comparada de pronto con una biopsia convencional que la tenemos que mirar a veces hasta con lupa, ¿no es cierto? Las biopsias por forceps, realmente la criosonda es significativamente mejor. Las complicaciones posibles, hemorragia y neumotórax, y ya fueron señalados en este primer trabajo. Entonces, de pronto tenemos 2 situaciones diferentes, ¿no es cierto? Una cosa es tratar de llegar al diagnóstico de una sarcoidosis, de un COP o inclusive de una alveolitis alérgica extrínseca por su distribución centrolobulillar, que tener que llegar al diagnóstico de este otro tipo de patologías fibróticas, básicamente, ¿no es cierto?, en la que realmente uno necesita bastante más tejido. Bien, entonces, si miramos en cuanto a la comparación de criosonda con forceps, por supuesto, los primeros trabajos, trabajo de Pajares, ya con bastante más pacientes, y nuevamente el tamaño no deja lugar a dudas. El diagnóstico por criosonda es significativamente mejor al diagnóstico por biopsia por forceps convencional, y la criosonda también interviene en mejorar el diagnóstico en el contexto de un grupo multidisciplinario, es decir, que el rendimiento aumenta por varios lados. Bien, nuevamente en este mismo metaanálisis y volviendo hacia los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, nuevamente el riesgo relativo a favor de la criosonda en cuanto al rédito diagnóstico con estos trabajos iniciales, diría yo, nuevamente favorece a la criosonda. En cuanto a seguridad, bueno, este es un trabajo bastante lindo de hace un par de años, en el que se evaluaron prácticamente 300 casos. En esos 300 casos, la diferencia entre neumotórax, sangrado y nivel de hospitalización no fue significativo, es decir, las complicaciones no fueron significativas entre criosonda y forceps, independientemente del grupo de pacientes que uno considerara, tanto los trasplantados como los inmunocomprometidos, como las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Es decir, que en estos grupos de pacientes no fue significativo, como estamos viendo acá, ni la incidencia de neumotórax, ni la incidencia de sangrado, ni tampoco el tema de hospitalización. Y tampoco tuvo que ver con el número de criobiopsias hechas por sesión. Quiere decir que de pronto, 3 criobiopsias, que de pronto es un poco el estándar más o menos aceptado, no traería mayores riesgos de complicaciones.
Nuevamente, y para terminar, en cuanto al rendimiento diagnóstico, este estudio prospectivo de 69 casos ya del grupo del doctor, en donde las biopsias adecuadas fueron, salvo una, todas tenían parénquima pulmonar, se incrementó el rédito diagnóstico con lo que uno llamaría con alta confianza. Fíjense que en este trabajo de 69, 63 evaluables, el diagnóstico de UIP más o menos en una gran proporción ya fue hecho con alta confianza. En cambio, en el grupo, los no UIP en general son siempre de alta confianza. Nuevamente, en este mismo trabajo, efectivamente, de pronto tenemos la criobiopsia, 36 pacientes con alta confianza diagnóstica de UIP, que sumado a la tomografía computada, llevan a un diagnóstico final con otro tipo de confianza. En aquellos con baja confianza, es decir, aquellos que tenían de pronto menos criterios anatomopatológicos, algunos con el agregado de la tomografía de alta resolución hicieron posible el diagnóstico de UIP. Comparando con datos previos de este mismo grupo, en realidad no de este trabajo, sino trabajos previos de este mismo grupo, realmente el rendimiento diagnóstico aumenta muchísimo entre la biopsia transbronquial y la criobiopsia, y sobre todo, mayoritariamente estos pacientes tienen una alta confianza diagnóstica que ya después vamos a tratar de explicar qué es. Bien, otro centro, la Clínica Mayo, otra población, el rendimiento diagnóstico para ellos fue significativamente menor, probablemente sea el menor de todas las series reportadas, probablemente el menor, pero sin embargo fue considerado útil la biopsia con crío en el 78% de los casos. Fíjense ustedes que ellos tienen acá 74 pacientes, prácticamente la mitad con diagnóstico, la mitad sin diagnóstico, pero de esta mitad que no tiene diagnóstico, que no tiene características claramente diagnósticas, en un gran porcentaje de ellos, o en casi más de 2/3 partes, fue posible establecer un diagnóstico con la discusión multidisciplinaria y revisando todos los estudios. Solamente 2 pacientes de este grupo fueron a biopsia quirúrgica. Y ahora nuevamente el grupo del doctor ya con más casos, en donde ya con 140, ya el doctor está llegando a los 200 casos, donde el rendimiento diagnóstico llega prácticamente al 80%, con patrones histopatológicos característicos. Bien. En un metaanálisis, y para terminar, es un metaanálisis de hace un par de años, para terminar con lo del rendimiento diagnóstico, la cosa oscilaría entre el 70 y el 95% si hacemos exclusión del estudio de la Mayo Clinic que yo mencioné hace un rato. Bien, ahora bien, como vimos, en cáncer la cosa era más fácil, ¿no es cierto? En cáncer bastaba con que uno tenga el pedacito de tejido, la especificidad en cáncer siempre es así. Ahora, en enfermedades pulmonares intersticiales difusas, y esto lo saben ustedes mejor que yo, el equipo multidisciplinario no solamente va a importar si yo puedo hacer un diagnóstico histopatológico de certeza, sino el aporte que brinda al equipo multidisciplinario. Bien, un trabajo de Dinamarca, donde también estuvo por ahí el doctor Poletti, realmente también concluyeron en un trabajo chico que la biopsia contribuyó al diagnóstico en más de 2/3 partes de los casos. En otro trabajo, más o menos semejante, casi 2/3 partes de los casos, o mucho más, o mejor dicho, 2/3 partes diagnóstico de certeza, con algunos casos altamente probable, y cada vez va quedando un porcentaje menor de las inclasificables, digamos, de aquellas a las cuales uno realmente no puede clasificar. Este trabajo del que seguro nos va a hablar el doctor Poletti, así que yo no me voy a detener, pero el diseño es realmente novedoso y muy lindo, tiene que ver con que
todos hablamos que no podemos comparar la criobiopsia con la biopsia pulmonar a cielo abierto. Bueno, muy bien, es cierto, solamente en muy pocos casos aislados, así como análisis de subgrupos de trabajos previos, realmente el mismo paciente recibió criobiopsia y biopsia quirúrgica. Pero bueno, este es un diseño muy interesante en el cual intervinieron casi 120 pacientes, casi 60 en cada rama, donde se evaluó el aporte de la criobiopsia y de la biopsia pulmonar a cielo abierto. En cada ítem había 2 patólogos, 2 clínicos, 2 radiólogos, y el diagnóstico se iba haciendo paso a paso, es decir, tal como lo estamos haciendo nosotros a veces en nuestra práctica diaria. En realidad, los patólogos, si bien podían tener una opinión cada uno, después, y la registraban, después se tenían que poner, o sea, se ponían o no se ponían de acuerdo y en líneas generales llegaban a un consenso. En los primeros 2 pasos, ¿no es cierto?, clínicos, solamente en conocimiento de datos clínicos y radiológicos, clínicos y radiólogos participantes, una evaluación individual y una evaluación grupal donde se llegaba a un consenso. Para cada caso la metodología es semejante y bastaba que hubiera un solo opinión discordante para que uno dijera que no se podía llegar a consenso. Bueno, le agregábamos el VAL, entonces el patólogo intervenía explicando el VAL, nuevamente una evaluación individual y de grupo, y finalmente entraba a jugar la biopsia, ya sea biopsia quirúrgica o criobiopsia. Nuevamente una opinión individual y un consenso grupal para cada paciente, y en los últimos 8 pasos en los últimos 2 pasos de los 8 se agregaba el follow-up. Fíjense ustedes estas 3 curvas, cómo se incrementa a medida que se van pasando los distintos pasos y prácticamente la alta confianza diagnóstica del grupo que está tratando. Lo mismo prácticamente para criobiopsia como para biopsia pulmonar a cielo abierto. Y van bajando los diagnósticos hechos con una confianza intermedia y con bajo nivel de confianza. Es decir, que claramente aumentó el nivel de confianza del diagnóstico en ese grupo. Otro análisis retrospectivo, nuevamente comparando VATS con criobiopsia, casi 500 pacientes, donde en realidad fue significativo a favor de, en realidad en este caso fue significativo a favor de la VATS, pero van a ver ustedes en el análisis de esto que solamente, y en este caso solamente en el grupo de la criobiopsia quedan sin diagnóstico 51 pacientes versus 2 de la VATS. Es decir, que en este caso es en el único caso en que uno tiene a favor de la biopsia a cielo abierto. Y nuevamente, si consideramos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con días de hospitalización y algo no menor, que es la mortalidad periprocedimiento, bueno, la diferencia obviamente fue significativamente negativa a favor de la biopsia quirúrgica. Entonces, ellos concluyen que la sensibilidad agrupada para el diagnóstico con la criobiopsia fue de 0,81 para estudios con amplia discusión multidisciplinaria, no varía demasiado para aquellos estudios los estoy mareando, pero me estoy equivocando de botón, disculpen, con estudios con histologías específicas. Y entonces, en resumen, bueno, definitivamente las muestras son más representativas, no vamos a discutir más del tamaño, porque eso está ampliamente probado. El tejido libre de artefactos, el rédito diagnóstico varía según la literatura entre esto, y el rédito diagnóstico del equipo multidisciplinario, ya ahí el rango es un poquito mayor, sobre todo por el trabajo ese que yo mencioné hace un rato, y la sensibilidad agrupada para el diagnóstico nos da cercano al 80%. Complicaciones, neumotórax en el 18%, hemorragia sigue siendo una complicación importante y obviamente el gran objetivo van a ser las patologías sin rédito diagnóstico por biopsia transbronquial. Ya vieron ustedes, no vale la pena ahondar en la diferencia enorme que hay entre la biopsia convencional y la biopsia por criosonda.
Y para concluir, simplemente, la biopsia a cielo abierto todavía está recomendada en guías actuales. Sin embargo, en realidad la biopsia quirúrgica también trae solo una pequeña muestra y la mínima cantidad necesaria no se conoce. El principal problema de la biopsia a cielo abierto, comparado con la crio, de la cual también hay algunos reportes, ¿por qué no?, tiene que ver con la mortalidad significativa a los 90 días, incluso a los 30, debido a exacerbación aguda. En estas series hay una serie donde casi habla de un 20% de mortalidad debido a este tipo de complicación y en general los metaanálisis se ponen de acuerdo en que esta complicación no menor debido a una exacerbación aguda que de pronto lleva a la muerte puede rondar el 4% de los casos. Así que la biopsia pulmonar a cielo abierto nuevamente no es la panacea, por ahora continúa siendo el gold estándar, por ahora, pero no es tampoco la panacea. Ni que hablar que obviamente la criosonda va a permitir ahorrar plata. Bueno, nada más y gracias por la atención, no quiero extenderme.